Hace rato, hermano, leímos Isaías 66, texto número 1 al texto número 2, y estuvimos viendo el final del texto que nos dice que el Señor está atento, o el Señor mira a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y aquel que tiembla ante su palabra, o delante de su palabra. La pregunta que nosotros nos debemos de hacer es, ¿cómo podemos nosotros aprender a temblar delante de la palabra del Señor? ¿Cómo aprender? ¿Cómo le vamos a hacer para poder temblar de la palabra del Señor? Y otra pregunta sería, ¿por qué debemos de temblar delante de la palabra del Señor? Este domingo, quiero pedirles que estudiemos una continuación del tema de la semana pasada, que tiene que ver con la condición natural del hombre, por qué el hombre se encuentra en una condición de incapacidad espiritual y también en inhabilidad moral. Es decir, que no puede tener comunión con Dios por sí mismo o por sí mismo, ni tampoco tiene la habilidad de hacer o realizar juicios morales. Es decir, que no puede escoger hacer lo bueno. Y nosotros necesitamos de entender este tema para que conozcamos cuál es nuestra verdadera condición aparte del Señor Jesucristo, o saber de dónde nos rescató el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestra vida y por qué nosotros debemos de sujetarnos y temblar ante Él, ante su palabra en todo tiempo? Si nosotros no conocemos lo que la palabra de Dios dice acerca de nuestra condición, nosotros vamos a depender de nosotros mismos. Vamos a creer que podemos entender la palabra sin buscar la ayuda de Dios. Vamos a creer que podemos orar a Dios sin la ayuda del Espíritu Santo y que podemos vivir la vida cristiana sin la ayuda de Dios. Y eso es totalmente imposible. Y para eso vamos a ver cuál es la condición en la que nos encontrábamos antes de venir al Señor Jesucristo y cuál es la condición bajo la cual se encuentra todo hombre. La Biblia describe la condición del hombre como muerto espiritualmente. Está muerto espiritualmente. Ahora, ¿qué significa esto? Para esto vamos a ver primeramente en la Escritura, en el libro de Génesis, capítulo número 2, el texto número 17, el mandato que el Señor le dio a Adán, capítulo 2, texto 17. Dice la Escritura que el Señor puso al hombre y a la mujer en el jardín del Edén y les dio un mandato. Texto 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. E enseguida le dice las consecuencias que va a tener. Texto número 17, el final, dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, cuando nosotros leemos el relato de Génesis capítulo número 3 y vemos que la serpiente engañando a Eva le ofrece del fruto, Eva voluntariamente toma, lo muerde, se lo come, le lleva a su marido también lo come. Nosotros vemos inmediatamente que ellos no murieron, al menos físicamente, en ese momento. Y la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿fue una falsa advertencia la que Dios le hizo a Abraham? Y la respuesta es no. Porque la Escritura nos dice que Adán murió físicamente después. Pero también la Escritura nos dice que Adán murió espiritualmente. La muerte de Adán fue una muerte espiritual que le trajo horrendas consecuencias, y no solamente a él, sino que estas consecuencias se extendieron a toda la humanidad. Toda persona que nace después de Adán hereda o recibe la imputación de la muerte del pecado, de acuerdo a Romanos capítulo número 5, texto número 2. Vamos a leerlo ahora. Romanos capítulo número 5, en el texto número 2. Aquí en este pasaje nosotros encontramos, dice la Escritura, por quien también tenemos, estoy leyendo equivocado, número 12, capítulo número 5, texto número 12, Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así
la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esta es la condición de todo hombre. En el libro de los Efesios, capítulo número 2, el texto número 2 se describe de la misma manera. Efesios 2:2. Se nos describe en este texto que los hombres están muertos. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los hijos de desobediencia, hijos rebeldes. Entonces, esta es la condición bajo la cual el hombre se encuentra. Pero nosotros no vamos a entender, no vamos a comprender qué es lo que significa. Hermanos, si las consecuencias del pecado únicamente fueran muerte física, alguien podría decir, bueno, pues vivo una vida en la que voy a aprovechar al máximo esta vida. Voy a vivir al máximo. Voy a comer lo mejor, tomar lo mejor, disfrutar de todos los placeres de esta vida, porque me voy a morir. Y después de morir todo se acaba. Pero no, hermanos, la Escritura no se refería únicamente a la muerte física, sino que se refiere a la muerte espiritual, es decir, que durante esta vida el hombre no tiene la capacidad de poder agradar a Dios. En el caso de Adán, Adán perdió toda sensibilidad, todo estímulo, se convirtió en un hombre corrupto, en un hombre que percibía solo las cuestiones de Satanás y no las cuestiones de Dios. Se convirtió en una persona hostil hacia la persona de Dios. Y esto es lo que todo hombre y toda mujer hereda, de acuerdo a Romanos capítulo 5, texto número 12. Y estudiando nuestro pasaje, estudiando este texto, vamos a abrir nuestras Biblias ahora en Efesios capítulo 2, texto 1 al texto número 2, texto que ya acabamos de leer. Si ustedes ven conmigo, hermanos, en el texto número 1, la Escritura se refiere a la nueva vida y después se nos habla en qué condición nos encontrábamos antes de venir a Cristo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cuál era la condición, hermanos, en la que estábamos? Muertos. Dice que estábamos muertos. Ahora, el texto nos aclara y nos dice qué tipo de muerte. No dice que una muerte física, era una muerte espiritual. Dice, muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir que estábamos envueltos en delitos y pecados. Pero luego el texto continúa leyendo, dice, en los cuales anduvistes en otro tiempo. Ahora, enseguida se describe cuál es la condición del hombre. ¿Qué hace una persona que no tiene a Cristo? ¿Para qué está facultada para hacer? ¿Qué es lo que sí puede hacer? En primer lugar, el texto dice que sigue la corriente de este mundo. Sigue la corriente de este mundo. Ahora, cuando la Escritura nos habla del mundo, tenemos que tener entendimiento a qué se refiere. En el libro de la primera de Juan, no vamos a ir para allá, pero nos dice que el que se hace amigo del mundo se convierte en un enemigo de Dios. Y luego nos dice que los deseos las cosas que hay en el mundo son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Esas tres cosas son las que el ser humano busca. Busca satisfacer sus ojos. Una de las cosas, por ejemplo, que pasan con el ser humano es que sus ojos nunca se cansan de ver. Siempre quiere más. Siempre hay algo mejor. Y ustedes saben que la publicidad o la propaganda en este país y en todo el mundo está diseñada de la siguiente manera. Usted va por el freeway y va a ver letrero tras letrero tras letrero. Va a ver la televisión y le ofrecen un programa de televisión que tiene cortes comerciales con el propósito de que a través de los cortes comerciales sus ojos reciban cierta información y procuren o deseen tenerla. Los ojos nunca se cansan. Y todas las cosas que ofrece este mundo, el hombre las quiere. Los deseos de los ojos y los deseos de la carne. La carne no desea nada bueno. De acuerdo a la Escritura, en Gálatas capítulo número 5, una de las listas de los deseos de la carne, encontramos en este pasaje
que no hay una sola cosa que sea buena. Gálatas capítulo número 5. Si comenzamos a leer del texto número 18 en adelante. Gálatas 5, 18 dice la Escritura. 17, perdón. Gálatas 5, 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Enseguida se mencionan las obras de la carne, dice, y manifiestas son las obras de la carne que son. Y escuche la lista. Número 1, los pecados morales: adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. En segundo lugar se mencionan pecados religiosos. Es la idolatría, la hechicería. En tercer lugar se mencionan pecados sociales: las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, y luego se finaliza con otro pecado de idolatría, que son las herejías. Vuelve otra vez a los pecados sociales, las envidias, los homicidios. Luego pecados sociales, otra vez borracheras, pecados morales, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No están capacitados para heredar el reino de Dios. Esta es la práctica común y diaria de toda aquella persona que está caído espiritualmente, que está muerto espiritualmente. No tiene facultad de hacer ninguna otra cosa. Esta es la manera en la que la palabra de Dios lo describe. Ahora, si vamos de regreso a Efesios capítulo número 2, el texto número 2 dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, primer cosa, siguiendo la corriente de este mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, y por último la vanagloria de la vida, que tiene que ver con hacer un hombre que tenga reputación. Un hombre que tenga reputación. Los deportistas quieren ser el número 1, los actores de cine quieren ser conocidos, vender las mejores películas, los escritores número 1, todo mundo quiere ser el número 1, tener un nombre que tenga reputación. Y la segunda cosa en este texto dice: conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, que todo aquel que sigue la corriente de este mundo, su padre es Satanás, no es Dios. ¿Por qué? Porque sigue los deseos de Satanás, conforme se alinea a los deseos, los pensamientos, los mandatos de Satanás. En tercer lugar, dice que describe a Satanás como el espíritu que ahora opera, y se describe a toda la raza humana de la siguiente manera: los hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia. Entonces, necesitamos de entender lo que nos sigue diciendo este texto. Si leemos en el número 3, por ejemplo, dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Una vez más, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de Satanás, lo mismo que los demás. ¿Qué significa la palabra hijos de ira? Es decir, que la ira de Dios no va a estar, sino que está sobre toda persona que está en desobediencia, sobre toda persona que nace en este mundo y que aún no ha sido regenerada por el Señor Jesucristo. Vamos a leer Juan capítulo número 3, el texto número 36. En Juan capítulo 3, texto número 36, se nos describe precisamente lo que les acabo de decir. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Este es todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. Enseguida nos dice lo siguiente: pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Ahora note lo siguiente: sino que la ira de Dios estará sobre él. ¿Así dice el texto, hermanos? No, no, hermanos, no va a estar. La ira de Dios está sobre él.
A propósito, les leí erróneamente. La ira de Dios está sobre él. Entonces, si la ira de Dios está sobre una persona que rehúsa creer en el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que le espera? La ira y la condenación eterna. Seguir en el mismo estado, la muerte espiritual. Entonces, no es una condición absolutamente agradable en ningún sentido. Vamos ahora a Efesios capítulo 4, texto número 17 y texto número 18. Efesios 4, 17 y 18. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Ahora, la pregunta es, Pablo, ¿cómo andan los otros gentiles? Y el texto nos dice de la siguiente manera, que andan en la vanidad de su mente. Es decir, que solo andan buscando hacer sus propios deseos. No pueden agradar a Dios, no desean agradar a Dios, rechazan a Dios en todas las formas y sentidos. El texto nos dice, más adelante, 18, teniendo, ahora la pregunta es, ¿por qué andan en la vanidad de su mente? La respuesta es la siguiente, porque tienen el entendimiento entenebrecido. Tienen el entendimiento entenebrecido. La pregunta es, ¿entendimiento entenebrecido para qué? Y la respuesta es, para las cosas de Dios. Dios puede poner su voluntad escrita en un libro y un hombre que no ha nacido de nuevo no puede desearlo ni agradar a Dios. Incluso se rebela con todo su ser contra las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque tiene su entendimiento entenebrecido. Ahora la pregunta que nosotros debemos de hacernos es, ¿y cómo llegó a esa condición? No llegó, así nació. Nació en esa condición. Nació en el entendimiento entenebrecido. ¿Alguna vez ustedes han escuchado, hermanos, la filosofía de los budistas? Ellos a ciertos maestros o a Buda le llaman el iluminado. Y la idea es que su entendimiento llegó a cierto nivel de iluminación que alcanzó cierto estado espiritual. Y ellos le llaman el nirvana, a ese estado espiritual o a ese lugar. Pero sin embargo, las Escrituras nos dice todo lo opuesto. Nos dice que las personas tienen el entendimiento entenebrecido y en segundo lugar nos dice que son ajenos a la vida de Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué están ajenos a la vida de Dios? Y el texto nos dice que eso ocurre por la ignorancia que en ellos hay. Entonces alguien puede decir, bueno, si el hombre es ignorante para las cosas de Dios, enseñémosle en escuela dominical para que deje de ser ignorante. Y la respuesta es que el hombre no está así por falta de enseñanza. El hombre está así, como dice el texto, hermanos, al final, por la dureza de su corazón. Es decir, que el hombre voluntariamente decide rechazar a Dios. Ha decidido que todas las cosas reveladas a través de la creación no le sean instrucción suficiente. Y él las comprende, entiende que es la creación de Dios, aunque lo niegue. Y cuando se niega a la revelación de la creación de Dios, ocurre que él decide hacer algo que se encuentra en Romanos capítulo 1. Y vamos a leerlo. Capítulo 1, texto 19. ¿Cuál es el proceso al cual llegó a este entenebrecimiento, a esta oscuridad del corazón, a esta ignorancia? Y la respuesta es que fue la dureza de su corazón lo llevó a ese punto. Y es un proceso el cual se sigue. Romanos 1:18, vamos a leer un poco más atrás. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, escuche esto, que detienen con injusticia la verdad. Dios revela su ira. Dios manifiesta su ira contra aquellos que detienen la verdad. Ahora, ¿cómo se detiene la verdad? Texto 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, es decir, que les es claro.
Les es claro, y esto es a todos los hombres. Esto es lo que se llama la revelación general. La revelación general que se le da a todos los hombres a través de la creación. Todo hombre tiene acceso a esa revelación. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto y nos dice por qué. Pues Dios se los manifestó. Dios se los mostró. Dios les dio el entendimiento suficiente para que ellos respondan en adoración, recibiendo la verdad, no rechazándola, no obstruyéndola. Y el texto, fíjese lo que dice, hermanos. Texto número 20. Porque las cosas invisibles de Él, es decir, la Escritura nos dice que Dios es espíritu y que ningún hombre lo puede ver porque el hombre que lo vea cae muerto. De acuerdo a 1 de Timoteo, capítulo número 6. Y luego nos dice en el texto que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, escuche esto, hermanos, se hacen claramente visibles, y luego nos dice desde cuándo, desde la creación del mundo. Es decir, que desde el principio, todos los hombres, todas las generaciones, en todo tiempo, en todo lugar, de todas las edades, han recibido la revelación clara y precisa de Dios. Dios es el creador de todas las cosas. Y luego nos sigue diciendo el texto, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Y cuál es lo que pasa ahí, hermanos? De modo que no tienen excusa. Es decir, que nadie se va a presentar delante de Dios y le va a reclamar, Dios, si tú me hubieras hablado del Evangelio, yo hubiera entendido. Pero yo nunca escuché a ningún misionero, a mí ningún familiar mío que conocía de Cristo, que no está aquí entre nosotros, vino y me habló. No, dice la Escritura que el infierno, de acuerdo a este texto, hermanos, es un lugar donde no existe una sola persona que tiene una excusa que presentarle a Dios. Y saben, hermanos, nadie le va a poder presentar una excusa. Es más, nadie hará el más mínimo intento de decirle a Dios, ¿por qué me enviaste acá? Ustedes se recuerdan, hermanos, a la historia de Lázaro y el rico, donde el Señor Jesucristo habla de Lázaro, cómo vivió una vida pobre de necesidades, y el rico cómo vivió en esplendor y se vertía de púrpura todos los días y hacía fiestas. Y ustedes se recuerdan que estando en el infierno, el rico nunca exclamó que estaba en ese lugar injustamente. ¿Se recuerdan, hermanos? Lo único que él pidió es, manda a Lázaro para que les hable a mis hermanos y desistan de vivir de la forma que están viviendo. Note eso, hermano, que no había nadie, no hay nadie en el infierno. Ese hombre, el rico, es el claro ejemplo de que nadie va a tener una excusa en el infierno. Nadie va a decir, Dios, como eres injusto, no me diste revelación suficiente. Nadie va a poder argumentar nada delante de Dios. Todo lo contrario, el clamor de los que se encuentran en el infierno es que todo hombre y toda mujer conozcan el Evangelio. Ese es el clamor actual de mucha gente en el infierno. De mucha. Están rogando que sus seres queridos conozcan del Señor Jesucristo. Por eso el texto nos dice que no tienen excusa. Texto 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. Notan la palabra que dice que lo conocieron. Y cuando lo conocieron dijeron, no, gracias. Sí eres el Creador, sí tienes poder, pero gracias, muchas gracias. Como decíamos en México los niños cuando estábamos chiquitos, oye, ¿quieres hacer esto? Y uno decía, no, paso. ¿Verdad? Paso por alto, no me interesa. Pues es exactamente ese tipo de expresión. No me interesa, no me importa, paso por alto. A veces cuando uno va a la calle, a los negocios, o la gente pasa por la casa de uno anunciando cierto producto, le dice, mire señor, señora, aquí tengo esto para que usted lo vea. Y uno dice, no, muchas gracias, no me interesa. Bueno, esa es la actitud de mucha gente cuando el Señor le está mostrando su revelación.
pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y luego escucha lo siguiente, ni le dieron gracias. Hermanos, uno cuando viene un vendedor y no tiene uno interés en el producto, ¿qué es lo que dice uno? No, señor, señora, muchas gracias. En otra ocasión, estos malagradecidos, el hombre, esa es nuestra condición, sin Cristo. No solamente que no nos interesa el Evangelio, sino que ni siquiera damos gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Y qué ocurrió? Y su necio corazón, escucha la siguiente palabra, fue entenebrecido. Quiere decir que Dios permitió que estando en una condición de oscuridad, aún se oscureciera más. Fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y qué fue lo que hicieron? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptible, aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mi pregunta es la siguiente, hermanos. ¿Qué acaso no es lo que nosotros vemos en todas las religiones del mundo? ¿Qué es lo que se adora en las religiones del mundo? Hombres y animales. Hay lugares donde se adoran las ratas, hay lugares donde la gente se está muriendo de hambre y la vaca gorda pasa por enfrente y no le pueden hacer nada, hermanos. No se la pueden comer. ¿Por qué? Porque ellos creen que alguien reencarnó en esa persona. Y le dan gloria a los hombres. Le dan gloria a las criaturas, y se hace todo tipo de imágenes de acuerdo a este texto, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, y luego dice, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó, y aquí viene, en primer lugar, el primer proceso es que Dios manifiesta su verdad. En segundo lugar, el hombre decide rechazarlo, y en tercer lugar, Dios los entrega a la inmoralidad. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ahora, noten, hermanos, en el texto número 26 que dice, pues aún sus mujeres cambiaron. Note la palabra que dice, aún las mujeres. Hermanos, en una sociedad, primeramente, los más pervertidos son los hombres, por alguna razón, en cuanto a las cuestiones morales. Y ustedes sabrán dar cuenta, sobre todo en nuestros países en Latinoamérica, yo no sé, acá también creo que es la misma cosa en todas partes. Si el hombre comete el adulterio, es hombre, ¿verdad? Lo cometió. Pero si la mujer lo comete, cuidado. Si el joven anda por las calles teniendo una novia por aquí, teniendo otra novia por allá, cometiendo todo tipo de inmoralidad, dice, es que es hombre. Pero si es una mujer, van a decir, oh, es una prostituta. Lo que quiero decirles es que siempre ha habido más restricción en la naturaleza de la mujer. Pero las cosas han cambiado, hermanos. Yo me vine de mi país hace 24 años y recuerdo, hermanos, que los únicos que andaban por la calle tomando y haciendo drogas eran los hombres. Ahora que recientemente hemos vuelto, nosotros vemos, hermanos, mujeres en las calles, mujeres jóvenes, en las esquinas, con una caja de cerveza, de licor, usando cocaína a la luz del día. ¿Se espera eso, hermanos? ¿Qué es lo que está pasando? Dios los está entregando a una mente reprobada. Las jóvenes lesbianas y hombres homosexuales caminan por la calle, tomados de la mano, se paran las esquinas, se dan besos y nadie dice absolutamente nada. Es normal. Esto es en los pueblos que no pasaba absolutamente nada. Cuando había alguien que cometía inmoralidad, se encubría. Nadie quería hablar de la situación. Ahora
es el pan de cada día. Es lo normal. ¿Qué es lo que está pasando? El hombre no solamente está en una condición corrupta, de tinieblas, de inmoralidad, sino que va cada día en una degradación de peor en peor. Esto no va a mejorar. Esa es la condición del hombre. Esa es la condición del hombre sin Cristo Jesús. Y aquí se describe con tanta claridad. En 1 de Timoteo, capítulo número 5, texto número 6. 1 de Timoteo, capítulo número 5, texto 6. Dice que la mujer que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Este es el tipo de muerte espiritual, que por cierto lleva a la muerte física más adelante. Dice, viviendo está muerta. Ahora, el pasaje que acabamos de leer en Romanos, ustedes se dieron cuenta que al final dice, recibiendo en sí mismos la retribución propia a su extravío, ¿verdad, hermanos? ¿Qué significa eso? Significa que todos los pecados tienen consecuencia. Todo pecado tiene consecuencia. Mis hermanos, y esta es una exhortación para mis hermanos jóvenes, hombres y mujeres. Yo recuerdo que cuando me casé, de acuerdo a la ley, uno tiene que ir a hacerse un examen físico, ¿verdad? Antes de casarse por la corte. ¿Por qué? Porque ese examen físico determina, antes decían que era por razones de que las sangres congeniaran, que no hubiera haber un problema, después para la gestación, el nacimiento de niños deformes. El día de hoy no es solo para eso, hermanos, eso pasó a un segundo término. El día de hoy es para saber qué tipo de enfermedades venéreas puede tener el hombre o qué tipo de enfermedades venéreas puede tener la mujer. ¿Por qué? Hermanos, hay hombres y hay mujeres que son una caja que contiene enfermedades venéreas. Y cualquiera que se une a ellos va a ser contaminado de todas las enfermedades que ese hombre o que esa mujer tiene. ¿Por qué? ¿Por qué es eso así? Porque la inmoralidad en las escuelas es terrible. Es terrible. Ahora, antes, la persona que andaba viviendo una vida inmoral era una persona despreciada. Ahora la persona que no vive en inmoralidad es despreciada y marginada. Todo lo opuesto. Por eso es necesario el día de hoy para los hombres y mujeres jóvenes que se van a casar, tener mucho cuidado con quién se van a casar y créanmelo que ese examen les va a salvar muchos dolores de cabeza. Y no quiero entrar en más detalles en cuanto a este asunto porque no es nuestro tema. Apocalipsis capítulo número 3, el texto número 1. Apocalipsis 3:1. ¿Cómo se describe la condición del hombre no regenerado? Aunque aquí se le habla a la iglesia de Sardis, miren lo que dice el texto. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. ¿Y cuál es su verdadera condición? Está muerto. Se describe a los no creyentes en la iglesia. Uno puede venir a la iglesia, puede traer su Biblia, puede leer la Biblia, pero puede estar muerto en sus delitos y en sus pecados. Entonces uno se debe de autoexaminar y decir, Señor, ¿he recibido vida verdaderamente? Y a buscar cuáles son las evidencias de la vida verdadera. Hombres muertos. En el libro de Judas, texto número 12. El penúltimo libro de la Biblia. Judas 12 dice, estos, refiriéndose a los falsos maestros, son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá por allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Usted puede ver la imagen que se presenta aquí, hermanos? ¿Cómo es un árbol otoñal, hermanos? No tiene hojas. ¿Cuándo se caen las hojas de los árboles? En el otoño.
¿quién se acerca a un árbol para tomar sombra cuando el árbol no tiene hojas? Nadie. Y luego dice, no solo eso, que no tienen frutos, también dice que son 2 veces muertos, y uno puede ver un árbol muerto pero plantado, y este dice que están desarraigados. No solamente están muertos, sino que están tirados. ¿Quién tiene esperanza de ponerse junto a un árbol 2 veces muerto, 2 veces desarraigado, sin fruto, de que un día le va a producir fruto? ¿Qué esperanza hay de que ese árbol reverdezca? Ninguna. La misma esperanza hay del hombre y de la mujer que no conoce al Señor Jesucristo, que no ha nacido de nuevo. Esa es su verdadera condición. En Hebreos capítulo número 6, el texto número 1, Hebreos 6.1 y capítulo 9, texto 14, pero primero vamos a ver el texto número 1. Dice, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el escritor? El escritor dice que cuando una persona se convierte, tiene que recibir la instrucción de cuál era su condición antes de Cristo y cuál es su condición ahora en Cristo Jesús. Mira lo que dice el texto. Por tanto, dejando ya, y luego dice, los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y luego dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Ese es el rudimento, eso es lo básico. Cada persona tiene que conocer qué es el evangelio, el arrepentimiento, la fe en Dios. Eso es lo básico. El arrepentimiento, como dice, hermanos, de obras muertas. Cada persona que está sin Cristo Jesús, que no se ha arrepentido, lo único que puede producir son obras muertas. ¿Por qué? Porque no tiene vida en sí mismo. No tiene vida. Capítulo 9, texto número 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias? Y una vez más se menciona la palabra, de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Los muertos no pueden servir al Dios vivo. Y esa es la condición bajo la cual se encuentra toda persona que no tiene entendimiento del Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de muerte espiritual, significa estar ajenos de la vida de Dios, pero por causa de la dureza del corazón, estar entregado a la oscuridad, sin ningún deseo a Dios, y no solamente que no tiene deseo, o que tiene cierta apatía, sino que tiene un rechazo abierto en contra de Dios. Eso es lo que significa estar muerto. Ahora, esta muerte espiritual tiene varias consecuencias. En primer lugar, la primera consecuencia es que la voluntad de la persona está en esclavitud al pecado. Ustedes han escuchado la frase famosa que tenemos libre albedrío. ¿Sí? Mucha gente dice, no, yo tengo libre albedrío, yo puedo escoger. Y la pregunta es, ¿eso es cierto? Y la pregunta es, sí, sí tiene libre albedrío, pero no puede escoger lo bueno, porque su libre albedrío está atado al pecado. Tiene libre albedrío para escoger todo lo malo, pero no puede escoger lo bueno. Entonces la respuesta puede ser sí y la respuesta puede ser no. Depende de qué estemos hablando. Una pregunta. Te invito a que vengas a Cristo. Solamente di esto. ¿Puede el hombre en sí mismo, sin la intervención divina, recibir a Cristo? Y la respuesta es no, no puede. Porque no tiene libre albedrío para rechazar el pecado y venir a Cristo. No puede. La Escritura dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Entonces, no tiene libertad en ese sentido. Hicimos la pregunta, ¿posee el hombre libre albedrío? Y la respuesta es que las Escrituras nos dicen que el hombre tiene libre albedrío de escoger lo que le agrada, pero por supuesto, como su naturaleza está caída, solo le agrada el mal.
¿Qué fue lo que leímos en Romanos 1:19, hermanos? ¿Se recuerdan? Que Dios les mostró su divino poder, las cosas invisibles de Él. Se los mostró, se los enseñó claramente. ¿Y ellos qué dijeron? No, cambiamos la verdad por la mentira. El hombre rechazó la verdad y eligió la mentira. Deje probárselos de esta manera. Es suficiente que ustedes y yo conozcamos que la Escritura dice, no robarás, para dejar de robar. No es suficiente. No es suficiente. Porque si fuera suficiente, tendríamos libre albedrío. ¿Me entienden, hermanos? Todo hombre y toda mujer puede saber, no robarás, eso le ofende a Dios, eso ofende a tu prójimo, eso trae consecuencias nocivas para tu vida eterna, vas a ser condenado. Y si la persona tuviera libre albedrío diría, oh sí, tienes razón, no voy a robar más. Pero la persona, si se le presenta las circunstancias correctas, va a voltear a un lugar, va a voltear al otro lugar, ¿y qué es lo que va a hacer? Va a robar. Esa es nuestra condición sin Cristo. Entonces, nuestra voluntad sí es libre, pero para hacer únicamente lo malo. Vamos a ver cómo lo explica la Escritura. Mateo capítulo 7, texto 16 al texto número 20. Mateo capítulo número 7, texto número 16 al 20. Miren, hermanos, esto se ilustra con algo tan sencillo que el hombre letrado lo va a entender y el hombre sin letras lo va a entender mejor tal vez. Dice el texto, comenzando en el 16, Mateo 7, 16. Vamos a leer desde el 15 para entender un poquito más. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El contexto se refiere a los falsos maestros, pero tiene una aplicación a todos los hombres. Y la aplicación es la siguiente. Por sus frutos los conoceréis. A ver, ahora, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Quién produce frutos? Primeramente, la ilustración aquí que se utiliza es la de un árbol, ¿verdad? Vamos a verlo más adelante. Pero nuestras vidas producen obras. Y pueden ser buenas obras o pueden ser malas obras. Hermanos, ¿cuándo usted ha visto un árbol que produzca naranjas, mangos y cacahuates en el mismo árbol? Nunca, no se puede. Cada árbol tiene solo un fruto, ¿no es así, hermanos? Uno solo. La naranja produce naranjas, el limón produce limones, la toronja produce toronjas, al menos que lo injerte, pero esa es otra historia. Pero por su naturaleza va a producir únicamente lo que está en la persona. Entonces sigamos leyendo nuestro texto. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Y la respuesta es, no, Jesús, ¿cuándo has visto eso? El espino produce espinos y las uvas producen uvas. Y si le hiciera la pregunta a usted a un niño de 6, 7 años, le va a decir, da. ¿Verdad? Es decir, ¿quién hace esa pregunta? ¿Quién la hace? Eso es lo que el texto, la reacción que produce el texto. Lo dice, ¿o higos de los abrojos? No, produce higos. Los higos y abrojos los abrojos. Así todo escucha la palabra bueno, que en su naturaleza es bueno. Todo buen árbol produce buenos frutos, pero el árbol malo, malos frutos. Es decir, que si es malo, produce malo, y si es bueno, produce bueno. Entonces, esta es la base. Texto 18. No puede el buen árbol, escucha lo siguiente, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Texto 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los van a conocer. Ahora la pregunta es la siguiente. Hay gente que dice, no, es que si hay gente buena, no es que si hay gente mala. Pero la Biblia nos dice que no hay ni uno bueno. La semana pasada leímos Romanos 3, del 10 al 17, y se nos dice,
El hombre no es bueno, el hombre no busca la justicia, el hombre no busca a Dios, el hombre se ha desviado por su propio camino, el hombre es un sepulcro abierto, el hombre es como una víbora que tiene veneno en su lengua y el hombre no tiene ningún deseo de Dios. El hombre es malo. Y una ocasión se acercó un joven rico, un hombre rico al Señor Jesucristo y le dijo, maestro bueno. Y el Señor le dijo, hey, ¿por qué me llamas bueno? Si no hay ni uno bueno, sino Dios. Entonces, sí entendemos, ¿verdad, hermanos? Entonces, si no hay uno bueno, ¿qué va a producir, hermanos? Frutos malos. Y el punto es el siguiente. Si el Señor Jesucristo no obra milagrosamente la obra de la regeneración en la vida de la persona, no se pueden producir frutos buenos. Aún, dice Isaías, nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos tiene una motivación, hermanos. ¿Sabe por qué es tan generoso Warren Buffett y Bill Gates y todos los ricos del mundo? ¿Sabe por qué son tan generosos ellos? ¿Por qué es así? Posiblemente, esa es la razón. Quieren ganarse el favor de Dios. Pero siempre hay una motivación de toda obra. Detrás de toda obra hay una motivación. Y la Biblia dice, no son buenas, son como trapos de inmundicia. Entonces, eso es lo que tiene que quedar bien claro para nosotros. Muy claro, la ilustración es la siguiente. Los espinos producen espinos. ¿Ustedes saben qué son los abrojos? ¿Sí? ¿No? ¿Quién saben qué son los huizapoles? ¿No? Bien poquitos, ¿verdad? El huizapol es una planta como un zacate que da una espiguita larga y tira un montón de bolitas con espinas. Allá atrás hay una hierba que da unas espinas. ¿Ya la vieron? Bolitas con espinas. Y la pregunta es, ¿algún día van a salir moras de las plantitas esas? ¿O uvas? Hermanos, si yo les digo a ustedes, hermanos, prepárense para el verano que viene porque todas las hierbitas que están atrás nos van a dar uvas. Va a haber un uverío grande como las uvas de Canaán. Así. Grandísimas. Van a aparecer naranjas. ¿Qué me van a decir ustedes a mí, hermanos? ¿Se les zafó o no entiende, verdad? Bueno, entonces si yo les digo, o si nosotros creemos que somos buenos en nosotros mismos, se nos zafó, hermanos. ¿Sí? Estamos mal, hay algo mal. Dios dice que el hombre en su estado natural no puede producir nada bueno. Al menos que Dios tenga misericordia de él, intervenga y lo haga nacer de nuevo con el poder del Espíritu Santo, va a seguir siendo exactamente lo que es. ¿Qué es lo que es? Malo, caído bajo el pecado y la ira de Dios. Un último texto y terminamos. Mateo 12, 34 y 35. Mateo 12, texto número 34 y texto número 35. Dice el texto, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo llamó el Señor Jesucristo, de acuerdo a ese texto, a los fariseos, hermanos? Generación de víboras. Y luego les dice, y les habla de su verdadera condición espiritual. Dice, ¿cómo van a ser lo bueno si son malos? Hermanos, esta no es una enseñanza que se le ocurrió a Ramón esta mañana, que amaneció de mal genio y que dijo, voy a hablar mal de todos los hombres y decirles que no pueden hacer nada bueno. No, hermanos, esta es la enseñanza de la palabra de Dios. Texto número 34, dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Texto 35, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y alguien podría decir y pensar, ¿se da cuenta? Hay hombres buenos y hay hombres malos. Pero la Escritura se interpreta a sí misma. La Escritura nos dice, Jesús dijo, no hay uno bueno,
Y Pablo dijo, no hay uno bueno. Entonces, lo que el Señor está diciendo aquí es que si hay uno bueno que hizo algo bueno, fue porque Dios intervino en su vida. Dios lo hizo nacer. La persona vino al arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. La persona fue hecha una nueva criatura. Y después de haber sido hecha una nueva criatura, fue facultada, capacitada para hacer lo bueno. Eso es lo que el texto nos está enseñando. Entonces, tiene que haber claridad en nosotros en cuanto a este pensamiento. Entonces, el hombre se encuentra en una muerte espiritual, no tiene ningún deseo de las cosas de Dios, es más, está en oposición y rechazo hacia Dios. Número 2, su voluntad está libre, pero para hacer el mal, por cuanto no puede elegir otra cosa. En tercer lugar, el hombre caído no puede amar a Dios. Y eso lo vamos a ver en otra ocasión, porque ya el tiempo se nos fue, hermanos. Pero necesitamos entender estas cosas, hermanos, en primer lugar, para saber qué fue lo que hizo el Señor en nuestras vidas. Y en segundo lugar, para entender que debemos de temblar delante de la palabra de Dios, hermanos. Temblemos delante de su palabra. ¿Sabe por qué? Porque aún habiendo sido nacidos de nuevo, está la vieja naturaleza que puede dominar nuestras vidas. Aún ahí está la vieja naturaleza que puede dominar nuestras vidas y podemos vivir en una tremenda miseria cuando podemos vivir una vida abundante en Cristo Jesús. Alguien lo ilustró de la siguiente manera. Dice que había un hombre en Texas que tenía un terreno inmenso con una pequeña cabañita y vivía pobre sin saber que estaba sentado en galones, en barriles de petróleo en su terreno. Nunca disfrutó hasta que los hijos vinieron, vendieron el terreno y los nuevos compradores descubrieron el petróleo ahí. Era multimillonario, pero no sabía. Nosotros tenemos recursos, hermanos, y nuestro recurso es la persona del Espíritu Santo, la palabra de Dios, la lectura de la palabra, la oración y la obediencia a la palabra y al Espíritu del Señor. Si nosotros lo hacemos, entonces la vida nueva, la vida abundante se va a manifestar. Si no, vamos a vivir como incrédulos, sin temblar delante del Señor y de su palabra. Oremos, hermanos.